Hoy jueves tenemos la exposición del Santísimo Sacramento al finalizar la Santa Misa y se quedará de manifiesto hasta las 6 de la tarde que celebraremos la misa, Dios mediante, por la tarde. Y la exposición del Santísimo tiene una finalidad: imitar a Cristo. Que todos los creyentes de nuestra comunidad parroquial tengan la maravillosa oportunidad de hacerse como nuestro Señor Jesucristo, que subió al monte y estuvo toda la noche en el monte. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor toda la noche en el monte? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿A quién le oraba? Nuestro Señor Jesucristo se dirigía a su Padre Dios para mantener ese vínculo de unión, no solamente aquel que existe desde siempre en la Santísima Trinidad como verdadero Dios, sino también como verdadero hombre, mantener esa relación profunda y de intimidad, relación de amor. Y lo que nos dice hoy el Evangelio es algo muy hermoso. De esa relación profunda de oración, fíjense bien, sí y solo sí, de una relación profunda de amor con nuestro Padre Dios, surge cualquier iniciativa de la vida de la Iglesia. No hay otro fundamento. El fundamento por el cual nuestro Señor eligió a los apóstoles fue su vida íntima de oración con el Padre. Jesús se retira al monte a orar. Yo quisiera pues que para nosotros nuestro pequeño monte de oración fueran esos jueves donde está presente el Santísimo Sacramento en el altar. Aquí está Jesús todo el jueves. Aprovechémoslo, hermanos, para que sea también nuestra fuente donde brote nuestra propia relación personal con el Señor y de ahí broten también nuestras iniciativas para quererlo servir como Él nos pide que lo sirvamos. Y no solamente subió al monte a orar, se pasó toda la noche en oración. Hace poco celebramos al Papa Juan Pablo II y del Papa Juan Pablo II se nos ha infundido mucho que es famoso por sus viajes, que es famoso porque estaba muy abierto al mundo y a las relaciones con toda la humanidad, pues. Pero a veces se nos olvida algo bien importante que tenía el Papa Juan Pablo II, que a pesar de ser el hombre más ocupado de toda la Iglesia, dedicaba ratos profundos de oración. Estuviera cansado, estuviera con actividades, estuviera del modo que estuviera, él buscaba espacios específicos para la oración. Si el Papa Juan Pablo II se daba tiempos largos de oración, siendo en su momento el personaje más importante de la Iglesia, ¿por qué nosotros no buscamos darnos esos espacios para la relación más vital e importante de nuestra vida, nuestra relación con Dios? Él es la vid
y nosotros somos los sarmientos, y si permanecemos unidos a la vid, nos bombea permanentemente vida nueva, vida de gracia, vida de santidad. Imagine nuestro Señor Jesucristo las actividades interminables que tenía y los momentos prolongados de oración a los que Él se dedicaba. Dice nuestro Catecismo de la Iglesia Católica que la oración es la relación viva. ¿Quieres tener una relación viva con Dios? Pues ten oración verdadera. Una relación viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Nos dice en el número 2565 del Catecismo, la oración cristiana nos abre esa comunión con Cristo y nos permite abrir los brazos a la iglesia que es su cuerpo. En la oración abrazamos a Cristo y con Él abrazamos a su cuerpo, que es la iglesia. Y después de la oración brotan las iniciativas para ver de qué manera nosotros amamos a ese Cristo, de qué manera nosotros le servimos en su iglesia. ¿Qué hizo Jesús después de una noche de oración? La obra por la cual tú y yo conocemos a Dios. La obra por la cual tú y yo estamos sentados en este lugar. La obra por la cual existe este templo consagrado. Eligió a 12 y a 12 le dio la oportunidad de transmitir su imagen por todo Israel y después los envió a predicar a todos los confines de la tierra. Jesús creyó en 12 y Jesús, como verdadero Dios, no puede invadir la libertad de las personas. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero eso no depende solo de Dios. Depende también del hombre que quiere ser salvado. Y dentro de esos 12 hubo uno que no quiso ser salvado. ¿Quién fue? Dios no se equivocó. Dios le dio la confianza y la oportunidad. Pero Judas no quiso ser salvado. A todos nosotros también Dios nos da la oportunidad. Pero en nosotros está la última palabra de querer ser salvados. Por supuesto, no lo confundamos. Hoy celebramos a los santos apóstoles Simón y Judas. Por supuesto que no celebramos a Judas el traidor. Lo primero que nosotros debemos decirle al Señor: Señor, no permitas que la oportunidad que tú me das por haber recibido tu llamado, por ser tu servidor, por llamarme tu apóstol, no la vaya a traicionar con mis intereses egoístas y termine sacrificándote como lo hizo Judas. Yo creo que sería un primer pensamiento del día de hoy. Mejor ayúdanos a parecernos al otro Judas, al Judas que tú elegiste. Jesús baja de la montaña y llega a la planicie, lugar ideal para predicar a las multitudes. Y las multitudes quieren escuchar a Jesús, que Jesús les hable de su relación íntima con su Padre Dios. Imagínense, si Jesús no hubiera orado toda la noche, no tuviera esa relación profunda con su Padre Dios,
¿de qué le hablaría la multitud al otro día? ¿Se dan cuenta? Sin la oración, hermanos, estamos vacíos. Sin la oración somos como esas campanas que no tienen, ¿cómo le llaman? El badajo. Resonamos a lo hueco, al vacío. Por eso es tan importante la oración. La multitud quería escucharle. ¿Se imaginan? Después de una noche de oración, lo que les pudo haber comentado nuestro Señor. San Lucas nos dice, les dijo el sermón de las bienaventuranzas. ¿Se dan cuenta? Les habló del amor a los enemigos. Les dijo, no juzguen y no serán juzgados. ¿Tu vida sobre qué se cimienta? ¿Sobre la roca de Dios o sobre la roca de los hombres? Un discurso grandioso que dio nuestro Señor. Y la gente quería tocarlo, porque evidentemente de él se veía que salía la fuerza que viene de Dios, el poder que nos sana, el poder que nos restaura, el poder que nos levanta. Y ojalá, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros contemplamos a Jesucristo Eucaristía, también nosotros siguiéramos manteniendo ese mismo deseo que tenía la gente en aquella planicie. Buscar tocar a Jesús, buscar recibirlo en mi vida, buscarlo recibir en el santo sacramento de la Eucaristía, buscar estar con Él, buscar estar en oración, buscar abrazarlo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Porque solo de Dios, y esto es muy importante para un día de San Judas, solo de Dios brota la fuerza salvífica, el perdón de nuestros pecados y la concesión de nuestros milagros. Solo de Cristo Jesús. Dice la primera lectura, San Pablo a los Efesios, a los que Dios nos ha llamado, ya no somos extranjeros. A los que hemos buscado a Jesús y Jesús nos ha tocado con su mano, ya no somos extranjeros. Los que nos hemos bautizado y participamos de los bienes salvíficos por medio de la Iglesia, somos conciudadanos de los santos y hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Aquella obra que Jesús comenzó con su oración en la montaña es con la que nosotros hemos sido edificados. ¿Y quién es la piedra angular de ese edificio? ¿Quién es la piedra angular? Cristo Jesús es la piedra angular. Y nosotros estamos edificados sobre la roca de los apóstoles. Pero el fundamento principal es Cristo. Eso a veces cuando buscamos la intercesión de los santos, especialmente de San Judas, se nos olvida que la piedra fundamental sobre el cual brota la fuerza y la gracia es Cristo Jesús. Ustedes son un edificio que se va levantando. Y pensemos, ¿cómo se va construyendo este templo sagrado que Dios ha hecho de mí? ¿Cómo se va construyendo? Pues evidentemente por medio de la oración, evidentemente por medio de alimentarme de lo que Dios me ofrece a través de los sacramentos, porque estamos estructurados para formar el templo santo del Señor, dice la primera lectura, llamados a ser templos vivos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la predicación de ayer? Nos decía San Pablo, predestinados a reproducir
la imagen de Cristo Jesús. No basta con venir a la iglesia. Es necesario que yo haga vida con mi propia vida, ese cuerpo de Cristo que yo he recibido, que yo he orado, que yo he abrazado. Ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Venimos a abrazarnos en la montaña con Jesús. Venimos a recibirlo. Pero aquí solamente es el inicio, porque siempre decimos, la Eucaristía es la fuente y el culmen, ¿cierto? La Eucaristía es la fuente y el culmen. Pero a veces, como que de una manera equivocada, creemos que cuando celebramos la Eucaristía ya acabó todo. Y en parte sí, pero en parte vuelve a iniciar todo, porque es la fuente. Dios espera de nosotros que cuando celebramos la Eucaristía, de aquí broten ríos de agua viva, para que cada uno de nosotros que sale convertido en morada de Dios sea un testimonio real de la presencia viva de Jesucristo para tantos hermanos que no podrán tener la oportunidad de leer el Evangelio. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice Judas. Simón no tenemos nada más que su nombre, pero Judas sabemos que hay una carta en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la carta de Judas? Tiene 25 versículos. Y hay gente que cada mes le pide a San Judas. Si tiene 25 versículos, pues al menos una vez al año deberían de leer la carta de Judas, ¿no creen? Si yo soy devoto de un santo, si yo soy devoto de San Francisco, pues de menos debo de hojear las florecillas, ¿no? Si yo soy devoto de San Agustín, pues de menos debo de hojear las confesiones. Si yo soy devoto de San Judas, de menos debo de hojear los 25 versículos de su libro. San Judas, fíjense nada más, hace una severa advertencia a los que se valen de las cosas de Dios para darle rienda suelta a su espíritu egoísta, para buscar darle rienda suelta a su arrogancia, a su libertinaje, a su vida desordenada, de tal punto que terminan desobedeciendo y burlándose de las cosas de Dios. ¿Recuerdan lo que nos decía la semana pasada San Pablo a los romanos? No pongan sus miembros al servicio de la maldad. Nosotros vivimos bajo el régimen de la gracia. No estamos sujetos al desorden egoísta, ¿se acuerdan? Los que ya somos cristianos y vivimos la vida en el Espíritu, no podemos dejarnos arrastrar por el espíritu egoísta. Nos lo estuvo diciendo San Pablo toda la semana pasada. Los hombres que llevan una vida egoísta y desordenada piensan y actúan conforme a ella. Por eso nuestro Señor dijo, he venido a traer división. Los que reciben el Espíritu y los que no lo reciben y siguen aferrados a su vida egoísta. Y esto provoca división. Los que viven conforme al Espíritu es en los que verdaderamente Dios habita en ellos. Pues bien, la carta de Judas reprende. Fíjense, si yo soy devoto de San Judas, hermanos que nos ven por las redes sociales, de verdad yo les invito, si son devotos de San Judas, a que lean los últimos versículos 18 y 19 de San Judas.
dice así: en los últimos tiempos habrá burladores. ¿Burladores de qué cosas? De las cosas de Dios. Pues irán tras sus propias pasiones. ¿Para qué busco a Dios? Para obtener el deseo de mis propias pasiones. No porque me interese Dios, no porque me interese su gracia, no porque me interese su espíritu, porque me interesa obtener los favores de Dios para desahogar mis propias pasiones. Y a esos son a los que reprende Judas. Y dice Judas, versículo 19, esos son los que causan divisiones. ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que hay de esos? Con todo respeto, muchos de ellos hoy salen por las calles cargando sus imágenes de San Judas, ¿sí o no? Y buscan verdaderamente la vida en el Espíritu de Dios, y buscan verdaderamente esa vida íntima de oración, y buscan verdaderamente construir el templo sagrado que es su cuerpo como morada del Espíritu Santo. ¿Qué buscan entonces? Tristemente en México, algunos buscan robar, algunos buscan hacer el mal, algunos buscan dañar a la gente, agarrados bien fuerte de sus San Judas. ¿Eso es de Dios? Pregunto, ¿o soy muy inocente? ¿Eso es de Dios? Y termina el versículo 19. Dice San Judas: son individuos mundanos que no tienen espíritu. Dice San Judas, versículo 19 de su carta. ¿Qué nos decía San Pablo ayer? Vivamos conforme al Espíritu para reproducir la imagen del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Estemos pues alertas a lo que nos exhorta hoy San Judas por medio de su carta, Jesús en el Evangelio y San Pablo a los Efesios. Tengamos cuidado porque si nos descuidamos, el león rugiente siempre está atento a devorarnos y nos podrá conducir, si se ve feo en aquellos que van por las calles agarrados de sus San Judas, imagínense cómo se ve de los que vienen a la iglesia. Y dentro de la iglesia también buscan sus deseos egoístas y se burlan de las cosas de Dios. ¿Cuál es la invitación? Porque San Judas no se queda en la tragedia. ¿Cuál es la invitación con la que terminamos? Dice el mismo San Judas: pero ustedes, hermanos, como nos enseñaron los apóstoles, y yo pienso que él está pensando en la enseñanza de San Pablo, capítulo 8 a los Romanos, edifiquen su fe santísima orando en el Espíritu. Y tenemos la gracia de tener el Santísimo Sacramento los jueves. Edifiquemos nuestra fe orando en el Espíritu Santo. Conservémonos unidos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia para la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Tengamos misericordia como Jesús la tuvo de los que van distraídos en la vida con una fe distorsionada. Pero también nos debe de interpelar que nosotros podemos ser instrumentos de Dios para ayudar a todas esas personas que van distorsionadas en su fe y corrijan para salvarse de la condenación. Somos iglesia, somos instrumentos de Dios, somos sus apóstoles. No descuidemos nuestra oración y salgamos a dar testimonio a tantos hermanitos que necesitan esa luz que viene de nuestro Señor. Que así sea. Que así sea.